Nos retiramos un rato de el hobby del acuarismo. Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Pues sí, como el título del video lo dice, nos retiramos un rato de el hobby del acuarismo. No sabemos cuánto tiempo, esperemos que sea lo más rápido posible. Más bien, esperemos que regresemos lo más rápido posible porque se vuelve parte de tu vida, se vuelve parte de ti. Ya he estado una vez sin acuario y créanme, no fue nada agradable. Mis hijos están acostumbrados a ellos, aman a sus peces, aman a sus animales. Y pues, bueno, les platico rapidísimo en contexto general por qué tomó esa decisión. Ya muchos de ustedes en los foros que les había platicado en el video que subí hace un par de días, pues primero que nada Facebook me bloqueó. Ya saben que Facebook anda medio tibio en esto, por decir dizque una grosería. Bueno, sí dije una grosería, escribí una grosería, pero no tal cual escrita, ¿no? Puse put 0, y pues me silenció un mes. Hasta el 30 de diciembre puedo yo volver a comentar algo. Igual hasta por esas fechas están viendo este video. Pues a grandes rasgos les platico qué fue lo que pasó. Literalmente fue casi de un día para otro. Fue un tema familiar, pues sí, un tanto complicado. Que pues tenemos, a grandes rasgos tenemos que mudarnos de aquí. No es nada grave, simplemente es un tema familiar, un tema que quiero resolver. Pues tenemos que mudarnos de aquí. Y pues no es que yo quisiera deshacerme del acuario. De hecho, al principio tenía pensado deshacerme de todo. A la iguana le iba a dar en adopción, el agaporni, mi camaleón, literalmente sí iba a ir todo. ¿Por qué razón, pandilla? No porque yo quisiera deshacerme de ellos, porque en realidad no quiero, ni siquiera quiero deshacerme de mi acuario, siendo muy honesto. Pero pues nos tenemos que mudar de aquí. Al principio se tenía esa idea porque íbamos a arrendar, pero viendo la situación, créanme, y también arrendatarios, con todo respeto, se avientan las guapísimas. O sea, no quieren niños, no quieren animales, no quieren ruido, no quieren visitas, es más, no quieren a nadie ahí, nada más quieren que les paguen su renta. Y pues la verdad no iba a ser cómodo. En ese lapso pues tuvimos que pensarlo, pero decidimos que no. ¿Por qué? Primero que nada, pues por el bienestar y la comodidad nuestra, de mis hijos, de mi señora y míos. Y después pues yo conozco a mis hijos, ¿no? Son un relajo. Y pues no me iba a quedar, por lo menos sin mi perro, ¿no? Porque les digo, deshacerme de todo, de esta belleza, pues no quería. Y pues bueno, ahorita literalmente todo se queda con nosotros. Nos vamos a mudar, les vuelvo a repetir. Tal vez estamos entre dos opciones. Sigamos aquí en la Ciudad de México, pero por el estado, allá por Iztapaluca, algo así. O creo que es la opción que tenemos ahorita más fuerte, es irnos a Toluca. Mi esposa tiene su casa allá. Y pues literalmente está sola, ¿no? Inclusive ya un poco amueblada. Entonces la idea es irnos para alguno de esos dos lugares. El chiste, a donde sea, pues va a ser casa. Vamos a estar más a gusto. Va a haber más espacio. Aquí es a donde les digo que me voy a ir, pero no por mucho tiempo, porque pues ya más espacio, más todo. Igual hasta una más grande montamos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pues por eso literalmente nada más se ve el acuario. La iguana se queda conmigo, mi agaporni se queda conmigo, mi camaleón se queda conmigo, mi Simón se queda conmigo, obvio. Lo único que se va, pues es mi acuario. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Muchos me han dicho, güey, pues pago una mudanza, güey, pues es que llévatela. Créanme, no es el codo, no es que no quiera pagar o no tenga para pagar, no es eso. Simplemente tampoco tapo el sol con un dedo.
En el transcurso, en el viaje, en el trayecto, voy a perder muchas cosas. Aparte de todo, pues el acuario tiene 3 años que no se mueve, ya tiene su estabilidad. Al momento de hacer el movimiento, se va a levantar la momia, etcétera, etcétera. Y pues por lo menos mis sacros, que es lo que se los juro, por eso me duele tantísimo. Me tardé un tiempo en perderle el miedo a las sacros. Y cuando se los pierdo y se estaban dando súper bien, basifican muy rápido, crecen rápido, tengo que deshacerme de él, pues sí es un tema delicado para mí, es un tema triste, es un tema que estoy triste y feliz. Triste pues porque no lo voy a ver, porque ya se me estaba dando, porque ahorita que vuelva a montar uno, pues quién sabe, igual pierdo el miedo luego, igual y lo vuelvo a hacer. Pero feliz pues porque vamos a tener casa, pandilla, puedo hacer un acuario más grande, no lo sé, ¿no? Es por eso que mi amigo Jorge me hizo el favor, si muchos ya me tienen en redes sociales o están en los grupos en los que les comenté, pues me hizo el favor de publicar todo mi acuario. Pues literalmente el 85% del acuario está vendido, solamente faltan los corales. Están tardando un poquito, ¿por qué razón, pandilla? Porque los precios que doy literalmente es lo que me costaron, ¿no? Yo casi no compré, de todo lo que ven aquí, casi nada compré en subasta. ¿Por qué razón? Porque no me gusta matar los precios de los corales. Entonces, pues le estoy dando inclusive los precios en los que los compré. Perdón si pues escuchan algo de ruido, pues este es un departamento. Ya también podemos evitar eso. Esa es también la parte bien. Y pues bueno, ahorita quiero mostrarles por última vez cómo luce mi acuario, cómo estaba luciendo, cómo estaba proliferando. Pero pues les repito, no es una despedida, solamente es un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, solo espero que no sea mucho. En realidad solo espero que no sea mucho, porque discúlpenme por los ruidos, pues lo más antes posible estar de vuelta con ustedes. Eso sí, los videos siguen, Pandilla Ripsider sigue, les vamos a seguir dando, y aclaro, los consejos que les sigamos dando, créanme, se los voy a dar conforme a lo que a mí me sirvió para tener esto. Sigo sin echar choros, sigo sin decirles algo que leí. Siempre me va a gustar platicárselos, compartírselos, si es que yo tengo pruebas. O bien, vamos a seguir visitando acuarios para que ustedes tengan de dónde agarrar. También quiero pues agradecer a todos esos suscriptores que se han tomado la molestia de seguirnos, de los que nos dejan buenos comentarios. Muchas gracias. Hasta ahora no ha habido malos comentarios, pero pues si los llega a ver, ya lo saben, son bienvenidos. Y pues literalmente ese es como que el comunicado que quería hacerles. Sí, no estoy feliz por deshacerme de él. Me duele, sí me duele, estoy triste. Pero pues la ventaja es que el hobby sigue. Cuando regrese aquí va a estar, quién sabe qué cosas. Espero, les vuelvo a repetir, que no sea rápido. Por lo menos en la nueva casa ¿se acuerdan el acuario que tenía el cubo que saqué cuando les presenté mi acuario plantado pequeño? Pues yo creo que ese lo voy a poner allá de mientras. Voy a hacer mi nano acuario de 20 litros. No, que son menos de 20 litros mi Pico Reef. Pues por lo menos para ver algo. Necesito ver vida marina en mi casa. Necesito ver corales. Necesito ver aunque sea un pez. No lo sé. Pero pues para algo así espero que no sea pronto. Y pues si es pronto o es tardado, todos los detalles se los vamos a enseñar. Inclusive hasta por qué no hacer un video de cómo montar un acuario marino, ¿no? Igual vamos a poner a lo mejor una más grande, con un sistema diferente. Vamos a ver qué nos funciona, qué nos gusta, para que ustedes también sigan aprendiendo junto con nosotros. Y pues bueno, relativamente eso es todo. Si ya hicimos esto, empezamos con algo así, llegamos a esto, podemos hacer algo mejor. Y pues los dejo con este último vistazo de mi acuario. Tampoco era la gran cosa, vuelvo a repetir, pero me gustaba a mí, era mi bebé, me fascinaba. Y pues acompáñenme. Pues este es mi acuario, pandilla. Y también otra cosa, acabábamos de comprar la lupa. Y vean qué belleza. Acabamos de comprar nuestra lupa, vean la diferencia aquí. Con esto pues es más cerca. Se ven más padres los pólipos. Pero bueno, miren, mi acuario consta de 480 litros aproximadamente. O un poquito más, un poquito menos. Con todo y zoom son casi 500 litros.
La pecera mide 1.45 por 50 por 45. Nunca me han gustado los acuarios tan altos, ¿no? Es muy difícil manobrearlos. Pues de lámparas, nada más había puesto una lámpara Hydra 26 y una lámpara Radion de cuarta generación. Tenemos el Reef Link. Acabo de vender dos que estaban nuevas, que las iba a poner aquí como complemento. Y lo más seguro es que nada más me quede con esta. Aún no lo sé. Pues teníamos de generador de olas. Tenemos una CP40 y tenemos una QP9 de Jebao y de Coral Box. Todo funcionando al 100. Pues teníamos nuestro imán que acabamos de comprar en la Expo. Nuestra lupa para ver más a detalle los corales, que es una chulada. Yo creo que esta también me la voy a quedar. Bueno, pues ya saben, para agarrar el alga y el alimento para que no se te vaya por ningún lado. De corales, ¿qué teníamos, pandilla? No sé si recuerdan el primer video que hice, era más blando que nada. Decidí cambiarlo todo por corales más, un poquito de gama mejor. Gama alta, gama media alta. Y pues mis acróporas, ¿no? Eso es a lo que voy. Les platico rapidísimo que tenía. Pues tenía Chalice Bubblegum. Aquí en este hueco había una piedra con dos platos de montípora roja y una montípora morada, que pues ya se vendieron. También por eso es que hice el video. Me quedaron esos fracs que se rompieron. Vean, pues tenemos ya una... Aquí hay parte del plato que había de la montípora roja. Tenemos pues ya... Teníamos una colonia ya de Leptoceris, la cual miren ya se estaba incrustando aquí en la calaca. Tenemos Frog Spawn, tenemos Octo Spawn. Mi acuario iba a ser literalmente diseñado para acróporas, chalices, fabias, pasmacoras y cipastreas de colección, bueno, y montiporas, y uno que otro que me gustara. Pues miren, ahí tenemos la montípora Space Monster, algo así. Teníamos la cipastrea, perdón. Teníamos la cipastrea Meteor Shower, la cipastrea Bling Bling. Esa montípora olvidé su nombre. Tenemos el Chalice Pink Boobies. Tenemos la montípora Superman. Tenemos una fabia que ya también ya se está extendiendo. Ya se estaba extendiendo. Ahí se ve. Esa se llama Thunder Tropic. Teníamos el Chalice Pink Boobies. Teníamos la montípora Fruity Pebbles, algo así se llama. Voy a hacer para acá esta. Bueno, no, para que la vean mejor. Teníamos aquí una colonia de nido de pájaro. Tenemos estas acróporas. Miren qué bonitas estaban dando las acróporas. Ya todas con su base. Todas con colores bonitos. Esta es una montípora Jeremy. Vean, ya estaba hasta en la piedra. Ahí atrás tenemos otras acros. Ahí hacen falta dos que ya también vendí, que eran la Pink Floyd y la Pink Paleta. Ya también ya estaban basificadas. O sea, aquí tenemos una pequeñita colonia de Posilópora. Teníamos... Esta se me va el nombre. ¿Cómo se llama la...? Era un fraxito chiquititito. Ni siquiera tenía ojitos de color azul. Ay, pero se me fue el nombre. Nada más que sé que es Space Invader. Pero se me fue el nombre. Pues miren aquí. Estos canijos que me costaron un montón, pandilla, se van a reír, pero me costaron un montón para que se hicieran varios. Que digo, apenas son 7, 8 cabezas. Pero me costó muchísimo, se los juro. Fue más rápido esta que llegó de una cabecita y miren, ya son dos. La manzana y la Ultra Green de los Candies. Pues por allá tenemos otra fabia que se llama Spitfire no sé qué, de Jason Fox. Ese sí, el único coral blando que siempre van a ver en mi acuario es el pólipo estrella, porque me encanta. Y también otra cosa que me duele, pandilla, casi no se me daba el pólipo estrella. Y literal ya es una colonia. De salió este pequeñito y por allá hay más. Pues también se va. Espero que se nos vuelva a dar rápido. Vean, ya todos los corales literalmente ya estaban tapizados en el plug. Vean nada más. Esta es un Dragon Soul, pero no recuerdo el nombre, pandilla. Eso sí se los debo.
pero está precioso el coral. Pues estos son hongos peludos, este es del regalo que voy a dar. Teníamos también hongos rainbow, otra cipastrea que miren, había yo comprado un Yoda para que lo tapizara todo y se viera super cool, porque es como verdecita con morado esta cipastrea, y pues me quedaré con ganas. Vean esta belleza que también ya se había basificado, vean, creo que esa es una Fabia Ultra Rainbow, creo que se llama, y acá le doy también ya se había pegado al plug. Este es un frag de Chalice Avatar. El propietario o con quien puede conseguir estos corales, con mi amigo de Reef House, Dani Bellamy. Aquí también miren, ya teníamos literalmente incrustado en todo el plug, ya se iba a empezar a bajar al domo esta Fabia, que literalmente llegó siendo un cachito, un ojito pequeñito, que esta se llama Fireball de Jason Fox, también es una Fabia. Aquí teníamos más Fabias. Tenemos la Fabia Ultron, que nada más llegó, era de una cabecita. Ya son como 6. Teníamos esta que también llegó de un ojito, que es una Fabia Mayan, que es un poco rara. Teníamos el Chalice Lava, que también ya se estaba bajando del plug. Esta Fabia, la War Coral, vean, literalmente está en la piedra, va a ser imposible despegarla de ahí. Tenemos ahí también una que se llama, creo que es banana no sé qué, una de mis favoritas. La Fabia Fascination. Ahí tenemos otra cipastra que no recuerdo su nombre. Pasmacoras. Esa también es Baby's Cry Grafted, algo así se llama. ¿Cómo se llama? Zoas, Pikachu, Bam Bam. Casi Zoas no le metí, la verdad. Aquí tenemos más, miren, más acróporas. Teníamos por ahí la Cali Tortuosa. Teníamos por ahí la Pink Cadillac. Tenemos la Shortcake. Esa colonia que no me acuerdo cómo se llama. Ay, bueno. Les digo, literalmente no es mucho, no es la gran cosa, pandilla, pero ya estaba creciendo, ¿no? Ya estaba creciendo, ya estaba basificado, todo iba bien. Recuerden que yo no uso ni reactor de calcio, ni tampoco uso dosificadora. La compré, pero creo que nada más la ocupé como una semana, es de Bubble Magus. Y pues la quité porque como que no me hallaba, ¿no? Todavía no me hallaba. Y pues bueno, este es mi sistema de filtraje, pandilla. Tenía 2 calcetines en la bajada. En un skimmer que miren, ya le tengo que hacer limpieza, está desbordando. Que es un ASM Mini, chulada de skimmer. Mi refugio de alga chaeto. Y aquí teníamos muchas bioesferas de Marine Pure junto con un bloque. Yo sustituí las piedras por esto. ¿Por qué razón, pandilla? Pues por estética, porque se ve más limpio el zoom. Y pues mi bomba de subida, mi Coral Box. Literalmente eso es todo lo que teníamos en... bueno, teníamos también mi filtro UV. Me ayudó muchísimo para la cristalización del agua. Una maravilla, úsenlo. No va a curar el leach, pero sí les va a ayudar en la cristalización del agua. E inclusive detener alguna plaga de alga. Y pues por último, nuestro reactor de fosfatos, pues con el que manteníamos a raya nuestros, pues sí, fosfatos y nitratos, pandilla. 2 calentadores es lo que yo usaba, siempre los tengo prendidos. Muchos solo los prenden en diciembre, yo todo el tiempo los tengo prendidos. Y pues aquí hay una anémona condylactis que ya se la regresaremos a su dueño. Pues literalmente este era mi acuario, pandilla. Este es mi acuario, este es lo que podría ser de ustedes quien lo compre. Y pues no me queda más que agradecerles. Vuelvo a repetir, no es una despedida. Y pues nada más para que se den una idea de cómo se veía la toma aérea. Vamos a detener las bombas, literalmente. Todas funcionando al 100. Y aquí está. Vean
Vuelvo a repetir, no es la gran cosa, pero para mí lo era todo. Así es esto, pandilla. Ya vamos a evitar, perdón, los ruidos que hay. Ya vamos a evitar eso en la nueva casita. Y pues seguimos para ustedes. Pandilla Ripsader no acaba. Discúlpenme que no les puedo dar ahora sí una sonrisa, pero pues no es tan fácil. Pero pues vamos a llegar con más power en el nuevo acuario. Digo, los que llega a poner, se los voy a igual mostrar, pero son como que nada más para sanar esta pequeña herida. Pero cuando vean el grandote, ahora sí, vámonos recio. Yo soy Tren, pandilla, cuídense mucho, suscríbanse, denle like. Nuevamente gracias por apoyarnos y nos vemos en un próximo video. Bye.